Can Yaman en serios problemas. La razón oculta que nadie esperaba. Madre mía, si os digo la verdad, esto de Can Yaman me ha dejado con la boca abierta. Y no es por ningún nuevo amorío o lío de faldas, que de eso ya sabemos que va sobrado. Lo que se está cociendo ahora es mucho más oscuro, mucho más serio. Parece que nuestro galán turco está metido hasta el cuello en un follón que nadie, pero que nadie, se imaginaba. Vamos a ver, todos sabemos que Can es un imán para la polémica, ¿verdad? Siempre está en el ojo del huracán por algo. Pero esto es diferente. Me han llegado unas cositas, unas pistas que hacen pensar que no estamos hablando de un simple malentendido o una mala racha. Se habla de algo que le podría afectar directamente a su carrera, y mucho. Para ser honestos, yo al principio pensaba que era el típico rumor que salta y se desvanece. Ya sabéis que si se peleó con un director, que si pidió un aumento desorbitado, pero no, esto va por otro lado. La gente que está cerca de él, la gente que de verdad sabe lo que pasa en su entorno, está muy preocupada. Y no es para menos porque el tema es delicado. Lo que yo creo que está pasando, y ojo, esto es mi opinión basada en lo que estoy oyendo, es que Can se ha metido en un lío financiero o legal bastante gordo. No sé si es algo de deudas de inversiones que salieron mal, o incluso algo relacionado con derechos de imagen o contratos que no ha cumplido. Pero vamos que no son chorradas de Twitter, esto parece algo que le puede costar caro, y no solo en dinero. Muchos dicen que es por su mudanza a Italia, que si está gastando a lo loco, que si vive por encima de sus posibilidades. Pero yo sospecho algo más profundo. Es como si hubiera tocado una fibra sensible, un botón que no debía. Imaginaos que ha firmado algo sin mirar bien la letra pequeña, o que alguien de su equipo no ha estado a la altura y ahora las consecuencias le caen a él. Y claro, con lo fan que es de la polémica y de estar siempre en el candelero, uno podría pensar que esto es otra estrategia para dar que hablar. Pero sinceramente, por la cara que ponen algunos que le conocen, por el secretismo que hay alrededor, no lo creo. Esto tiene pinta de ser un marrón de verdad, de esos que te quitan el sueño. A ver, que no os voy a mentir, me encanta el salseo, ¿y a quién no? Pero cuando se trata de problemas serios, uno se preocupa un poquito. Can Yaman tiene un montón de fans, un montón de proyectos importantes, y si esto sale a la luz de verdad y se confirma, le puede afectar a todo. ¿Os imagináis que le retiran alguna serie, o que no le dan más contratos? Sería un drama. Lo que sí está claro es que hay una razón oculta y nadie la está desvelando. Se habla de silencio absoluto por parte de su representante, de su entorno más cercano. Y eso, señoras y señores, solo pasa cuando hay algo muy gordo que tapar. No es normal que ante cualquier rumor salga un comunicado, y ahora, nada. El silencio es ensordecedor. Me da la impresión de que Can está intentando solucionar esto a marchas forzadas, por la vía rápida, para que no trascienda más de lo necesario. Pero ya sabéis cómo es el mundo del corazón y de la fama, al final siempre se filtra algo. Y lo que se está filtrando ahora es que la cosa está muy, muy fea. Así que mientras todos seguimos esperando a ver qué pasa, yo me quedo con la intriga. ¿Qué será lo que ha hecho o lo que le han hecho a Can Yaman para meterle en este lío? ¿Será algo que ya venía arrastrando desde Turquía o algo que ha pasado en Italia? Hay tantas preguntas y tan pocas respuestas. Y ahora, para vosotros, la pregunta del millón, ¿creéis que este problema oculto le hará desaparecer de la escena pública, o Can Yaman, como siempre, saldrá de esta más fuerte que nunca?